Bueno, vamos a presentar a Graciela Sieber. Les voy a leer parte de su currículum abreviado. Graciela es licenciada en psicopedagogía, con estudios de maestría en psicoanálisis. Es supervisora docente de equipos de psicopedagogía clínica, directora del programa de capacitaciones a docentes rurales, asesora externa de instituciones educativas, capacitadora en seminarios de formación. Es ex miembro del equipo de la Gerencia Operativa del Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalizando en 2019. Es docente de la Universidad de Buenos Aires en materias de posgrado y extensión universitaria. Es ex docente de Flaxo en el seminario Despatologizando las diferencias en la clínica y la educación. Es miembro de la comisión directiva del Fórum Infancias, supervisora de equipos de psicopedagogía de los hospitales Vélez Sarsfield, CESAC 3, el nuestro, es nuestra supervisora, y el CESAC 15, bueno, también supervisora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del Durán. Bueno, casi muchas sedes de la residencia. Es asesora y capacitadora de la provincia de Río Negro, autora de diversas publicaciones y libros en colaboración en temas de inclusión educativa y clínica de niños, entre otros, patologías actuales en la infancia, dislexia y dificultades de aprendizaje, entramando escuelas en tiempos de pandemias, las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes. Así que bueno, esta es nuestra querida Pará, y Raquel. uno que sale mañana, pará, que no lo ¿Qué? puse. Esperá, esperen que les muestro, esperen que lo voy a buscar. A ver. Sale mañana, Wow, lo, primicia. pero este es buenísimo porque lo compiló Laura Jaite. ¿La Ah, conocen? Laura Jaite, ¿ven? ¿Se ve? ¿Y se ve quién escribe? a ver más o menos, espera, a ver, ahí. Yo les leo. Se llama Pedagogía en Imágenes, Trazos y Palabras para Hacer Escuela, que compila Laura Jaite. Y escribimos Bernardo Blechman, Daniel Baislowski, Gabriel Brenner, Mónica Coronado, Laura Duchaski, Ruth Harf, Liliana Mals, Elena Santa Cruz, Carlos Criar, yo y Gisela Untoilich. Buenísimo, Ese sale mañana, esa es la presentación, es mañana a la noche. espectacular. Bueno, gracias. Ay, Bueno, así que lo que nos convoca hoy es el trabajo con familias que genera tantos desafíos, así que abrimos te damos la palabra, Gra, y bueno, abrimos al intercambio después, ¿sí? O súper. durante, no sé, como vos quieras. Bueno. Bueno, primero gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar con ustedes y un placer estar con Andrea nuevamente, a quien quiero profundamente. Eh, Se nota cuando es profundamente, es profundamente. Eh, y antes de dar la clase quería hacer honor, así, honrar a nuestros maestros hoy. Y quería compartir y pensé a quién iba a honrar y las invitaba como por un ratito a pensar ustedes a quién honrarían como maestro o maestra en su trayectoria escolar. Ay, se me vino una investigación, ahora les cuento, de una investigación sobre los maestros. Y traje una frase de Paulo Freire para honrar. Yo voy a honrar a mi maestra en psicopedagogía, que fue mi primer maestra, mi primer supervisora, que me formó y me enseñó tanto, Elida Azo, que me cambió la cabeza de la psicopedagogía, pero profundamente. Bueno, va la frase de Paulo Freire. El maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organicen a su conveniencia, donde los menos capaces apenas sobrevivan, donde las injusticias, estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con un legitimar, con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria,
buscando transformaciones sociales siempre. Me pareció como que Freire, que siempre nos ilumina, hoy nos estaba diciendo algo para este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Bueno, nos vamos a meter en el tema de hoy. Nos invitaron, yo empiezo. El que quiere pararme, se abre el micrófono y para, y pregunta, interrumpe, comenta, ¿sí? El espacio es de todas, porque no veo ningún todos, somos todas, ¿sí? Hay algún todos. ¿Hay Ahí veo algún un no? Hernán, Sí. ahí veo un Hernán. Bueno, entonces de todas y todos, en mi pantalla solo aparecemos mujeres, por eso. Es de todas las que quieran participar, entonces abren el micrófono, interrumpen, preguntan, comentan, aclaran, enriquecen, ¿sí? Si no lo hacen, yo paro a las 9 más o menos, ¿sí? La invitación era a trabajar las familias, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en familias? ¿Sí? Con las familias en nuestro trabajo psicopedagógico. Y mientras yo me senté a escribir, tengo papeles por todo el escritorio, tenía enfrente un libro, una novela mía, mía no, una novela que leí, una buena, excelente, que se llama Léxico Familiar, ¿sí? Léxico Familiar es una novela excelente de Natalia Ginsburg, esas buenas lecturas. Y entonces dije, uy, por algo la vi ahí adentro, ¿no? Cuando uno ve en su biblioteca entre tantas novelas. Y entonces me llamo Natalia Ginsburg, mi padre Bepino ama la ciencia y la naturaleza. Lidia, mi madre, disfruta en cambio con el placer de narrar. Tengo 3 hermanos y una hermana. Vivirán lejos y me bastará la ficción para saber qué les ocurre. Cumpliré con los ritos, nacer, crecer, reproducirme. Algún día moriré. También escribiré libros, pero quizás incluso plante un cerezo en aquella primavera. Oigo el ruido de los huesos arrojados contra la pared. Es la voz de todos los que conforman mi familia. Una abuela que amaba el orden, Natalia, la fiel, León, mi marido, en los tiempos en que yo aún me llamaba Natalie Levy y otros tantos. Me llamo Natalia Ginsburg. Soy aquellos que fueron antes de mí. Me parece que era un buen preámbulo, ¿sí? Para empezar esto, el libro es bello, bello, si tienen ganas, está bueno. Para entender que esos somos, ¿no? Los que vinieron antes de nosotros, los que nos conformaron, los que nos acompañaron, los que son parte y que no podemos dejar aparte. Entonces, desde esta idea voy a empezar las familias en el trabajo psicopedagógico. Tomé, como ven, me hicieron caminar la biblioteca en las partes que tiene más, ¿cómo se dice? Más polvo. Y me fui a un viejo libro eh, que se llamaba El placer de criar, que era un libro de una investigación de la cátedra de Silvia Schlemenson de hace muchos años atrás. Y, y Silvia decía algunas cosas que me pareció interesante como para empezar. ¿Por qué el trabajo con padres? ¿No? ¿Desde dónde? Muy bien, sí, gracias Lourdes, gracias. ¿Por qué el trabajo con padres? Entonces, como la genealogía de esto, por qué, digamos? Entonces, ella partía de algunas frases que escribí para compartir. El psiquismo de un niño está condicionado por la calidad de sus relaciones tempranas. Las madres, decía en su momento, vamos a ponerle las madres, los padres, los cuidadores, le agregamos todo, era otra época de escritura, ¿no? Entonces, las madres, los padres, los cuidadores, los adultos a cargo, quienes ejerzan la función materna, paterna, agregamos, imprimen marcas y formas de acceso al placer
que activan la productividad simbólica de un sujeto. Entonces, digamos que a estos afuera no los podemos dejar, ¿no? La calidad y la fuerza libidinal de las primeras relaciones resultan un antecedente insustituible en el desarrollo del psiquismo, decía en esa época. Me encantaba porque como se escribía de otra manera, ¿no? Pero lo que no se escribe de otra manera es esta cuestión ligada a quiénes son estos que estamos ingresando o no a los procesos de acompañamiento en el trabajo psicopedagógico con niños. Yo parto de la idea de que el trabajo con padres o con cuidadores o con quienes están a cargo de los niños o de las niñas es una oportunidad, un desafío y una complejidad, una complicación por momentos, ¿no es cierto? Una complicación cuando se torna complejo, ¿sí? El abordaje en ciertas situaciones que tenemos que abordar, pero nos resultan difíciles. Por ejemplo, supervisando un equipo hace unos años de psicopedagogía de un hospital, una psicopedagoga contaba, ella decía, por suerte me pasó acá, porque en la entrevista al padre de un niño, el exceso de complejidad en la violencia de este padre, ¿sí? Daba como resultado que la organización institucional hospitalaria le daba de como marco, como cuerpo, a poder sostener este exceso que aparecía en la entrevista. Entonces ella decía, si me hubiera pasado en mi consultorio solita, no sola, la idea de acompañarme hubiera resultado más compleja. En la institución, la entrevista la teníamos, ¿no? En forma representativa, toda la institución junta. Estas situaciones, a veces complejas, o como hablábamos antes de empezar esta clase de hoy, cuando los padres se resisten un poquito a venir, nos lleva en algunos casos a no generar espacios de trabajo. Bueno, no vienen y dejo de citarlos. Bueno, me dicen que no pueden llegar y entonces claudico con la idea de que es parte importante de este trabajo. En este producir estas inasistencias que abandonan estos espacios, se producen las resistencias a seco. Pues sí, Patricia Gardonio, tenés que silenciarte porque es de que hace que... Ahí va. Ay, se producen resistencias familiares en lugar de potenciar el encuentro. Lo que tenemos que entender que las resistencias son siempre de ambos lados. Por momentos son los padres, el padre o la madre es la que no quieren venir a la consulta, y por momentos somos nosotras que por diferentes motivos, ¿sí? No producimos un espacio de apertura ligada a que esto se produzca como un elemento necesario. Una pregunta muy recurrente en supervisión es cómo abordar nuestro trabajo con los padres. Y ahí yo voy a poner hoy el acento, ¿sí? Como si fuera un espacio muy complejo para abordar, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una serie de vueltas y revueltas alrededor de por qué nos resulta complejo y cómo tenemos que llevarlo a un territorio de mayor entendimiento y menor complejidad, si bien lo tiene, para poder abordarlo. Porque, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito, en la historia de la clínica,
el no trabajo con padres fue un momento histórico en la clínica en general y en la nuestra en particular, pero que no, no comparto, digamos, en este momento. Hola, Bettina. Llegó Bettina Vendersky, le damos la bienvenida. Una colega querida. Perla Selmanovich habla de que ciertas complejidades que nos da nuestra intervención, como el trabajo con padres, la podemos leer como un obstáculo o como una oportunidad. Sí. Yo voy a intentar compartir con ustedes la idea que el trabajo con padres, por más complejo que resulte, es para mí siempre una oportunidad. Lo que nos permite que algo nuevo ocurra en esta situación. Que se corran velos, que nos producen no entendimientos, que se mueva aquello que quedó congelado, cristalizado, coagulado, y entonces que se narre distinto. Como si yo te dijera, ¿me lo contás otra vez qué te pasó a vos con tu papá? ¿Sí? O cuando nos cuentan que ellos dejaron la escuela, o cuando nos cuentan cuáles eran las ideas, expectativas y fantasías en relación a su propia paternidad. Que los narren distinto, que lo narren otra vez, que lo volvamos a volver a narrar para que pueda ser revisado, para que el otro, que comparte la función con uno, si lo hubiera, nos escuche narrando esta historia, nos escuche revisando o se escuchen revisando lo que les pasó cuando se ponen en función de hijos o en función de padres, que produzca algún entendimiento, que produzca algún entendimiento que nos favorezca movimientos intrafamiliares, porque como yo muchas veces digo en sencillo, a los papás, si no es una mochila muy pesada que cargan solo ellos, y si la dividimos un poco y cada uno toma la que nos sirve, ¿sí? La que podemos tomar en conjuntos, el peso, ¿no? Va a ser más suavecito. Ay, Nomi, ¿no? ¿Cómo te va? Oye, qué placer. Me voy encontrando Es que con los alumnos queridas de la tienen, vida. Y justo la tienen tengo adelante, estaba mirando la hoja y no veo. Entonces, sí, me alineo a toda la corriente que propone una clínica de la complejidad, ¿sí? Que desborde el individualismo. No estoy atendiendo un pibe o una piba, ¿sí? O acompañando, ¿no? Que desborde el individualismo y que se expanda entre las redes y entre otras las redes familiares, en la transdisciplina, entendiendo que el niño, no, tomando en cuenta que este niño que estoy acompañando o esta niña, se constituye en un conjunto de circunstancias vinculares y subjetivas, ¿sí? Vinculares y subjetivas. Es un integrante de una trama, cual fuera, bella más o menos, un desastre, pero es un integrante de una trama familiar que constituye y por lo general eh, que va a ser en donde él se apoye fundamentalmente en la construcción de su subjetividad. En toda su amplitud esta trama va a conformar un sistema rizomático de parentesco en mayor o menor proximidad o conexión. El sistema rizomático, ¿vieron cuando se trabaja el rizoma, ¿no? Que va expandiendo? Es en mayor o menor proximidad. Ayer justo vi una familia
donde el sistema rizomático de parentesco, todo lo familiar, estaba expandido por el mundo mundial, ¿sí? El hermano vivía en la China, el otro en Taiwán, cualquier cosa digo, ¿no? En cualquier país para que, ¿no? Como él aludía al padre para explicarme lo que le pasaba a su niña, tenía que aludir a sus padres y a sus vivencias y a sus complejidades familiares y tenía que traer a sus hermanos y todo que vivían en todo el mundo hace muchos años, ¿sí? Acompañar a los padres, acompañarlos implica abordar nuevas formas de producir intercambio dentro de un sistema familiar que desconocemos. Y yo en este punto soy muy, en estos tiempos soy muy seria o estoy un poquito triste, porque los padres son por momentos muy criticados y lo que yo siento que están en un momento de súper mucha hiperexigencia. Están pasando momentos muy complejos, ¿sí? Muchos no tienen una trama, una red, ese rizomático está bastante cortado y le estamos pidiendo cada vez más cosas que no pueden responder y esto más que empoderarlos, los lleva a un lugar, un territorio de mucha mayor fragilidad o vulnerabilidad de la que tienen. Es un sistema familiar que desconocemos. Y acá planteo un ejemplo, ¿no? ¿Vieron cuando uno escribe para cuando prepara una clase o algo, ¿no? Se te vienen recuerdos a la cabeza. Voy a dar un ejemplo de 40 y pico de años atrás, pero que se me vino así de golpe. Había un equipo muy lindo en el hospital israelita de psicopedagogas allá, cuando creo que todavía no me había recibido. Y fui a una clase al hospital como esta, ¿no? ¿Sí? Y ponían como situación, ¿no? El paciente era no me acuerdo si era un nene o una nena, pero que era una gitana, de una familia gitana. Y entonces la psicopedagoga estaba intentando entender algo, entonces cuenta que que lo había hablado con el papá gitano, el papá, digo gitano porque, digamos, esto tiene un punto muy importante, el papá, el papá le decía, lo que estaba trabajando era que no duerma la nena con ellos, ¿no? Y los gitanos duermen todos juntos, ¿sí? O dormían en ese momento. Bueno, y entonces lo que recuerdo de esa escena era que dice, ¿usted conoce cómo nosotros vivimos? Le hablo de una escena de 40 y pico años atrás. ¿Usted conoce cómo? Entonces, este señor amablemente le invitaba a la psicopedagoga a conocer, ¿no? Desde su propia experiencia, cultura, costumbres, entramados, ¿no? Como lo querramos poner, ¿qué es esto que desconocemos? ¿Sí? Eh, ¿Para poder qué? Para poder copensar con el otro, pero desde su sistema de valores, desde sus formas de encarar, ¿no? Lo vital, la vida, digamos, el acompañamiento de este niño o de esta niña. En un tiempo, ¿sí? Donde los sostenes actuales están muy fragilizados. Esto es lo que les decía hace un ratito, donde la consulta que me aparece, no sé a ustedes, pero a mí que me aparece, es que los papás, a diferencia de que a los niños, como dice el proverbio, ¿no? Chino creo que es, hay que criarlo en una tribu o en un sistema intrafamiliar abierto, lo que aparece es una crianza muy en soledad, pandemia mediante. ¿Sí? Cambiaron aún más los sistemas vinculares y aquello que apareció
como un quedarnos solos adentro de casa, se sostuvo y se sostiene y aún está dejando marcas en las organizaciones familiares. Entonces, por todas estas cuestiones y desde todas estas cuestiones nos planteamos un trabajo, ¿sí? Que va a brindar una oportunidad de entendimiento. A lo largo de la historia del trabajo en la clínica, hemos tenido distintas vertientes en qué tenían que hacer o no hacer los padres en nuestro trabajo, ¿sí? La Argentina, como un montón de lugares del mundo, partió de una clínica con padres afuera, ¿sí? ¿No? Desde los conceptos teóricos que nos tomamos de la obra de Klein, no sé si recuerdan o si estudiaron las más jovencitas, los padres dejaban a sus niños, se lo entregaban y ella trabajaba sola con los niños, ¿sí? Desde esa vertiente, ¿sí? A otra muy fuerte, que era culpabilizar a los padres de todo lo que había sucedido, ¿sí? Hasta que pudimos de a poco ir entrando a los papás adentro del consultorio para entender que el trabajo era un trabajo de un coestar con el otro. ¿Cuándo empieza este trabajo? Bueno, obviamente sabemos con estas primeras llamadas, ¿sí? Estas primeras dudas, estos primeros miedos que aparecen, que presentan los padres y las madres, hasta que la producción de un espacio de encuentro confiable. Un espacio de encuentro confiable donde pueda aparecer la historia individual de los padres, familiar del niño, la trayectoria escolar de ellos, cómo se produjeron esos aprendizajes. Hay un libro muy bello, no sé si lo tengo, muy bello, no, muy fuerte, de Yolanda Gampel, que es una psicoanalista argentina, que se llama Los padres que... Espera, se llama así. Esos padres que viven a través de mí, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones, tiene un montón de aspectos este libro que va a trabajar, pero una de las cuestiones que va a atravesar es que para entender, ir entendiendo, ¿sí? ¿Qué le pasa a este niño? ¿Sí? Tengo que intentar hacer una trama, ¿no? De comprensiones, ¿no? Como en la mamushka, ¿no? Que va apareciendo adentro de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Sí? Hasta llegar a la pregunta que a veces traen los padres, ¿qué tiene que ver esto con lo que le pasa a mi hijo? Vieron que a veces le dicen, ¿por qué me haces esta pregunta? ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa a mi hijo en la escuela? Una pregunta que está ligada a algo que apareció antes que empecemos la clase, que la mayoría de los padres aparecen por una derivación de la escuela y menor cantidad de padres aparecen con una demanda de una pregunta propia. Eh, Esto sucedió, la psicopedagoga que habló antes, estaba hablando conmigo antes que empiece la clase, decía, nos pasa ahora, que no vienen los padres, no sé por qué nos pasa, ¿no? Como si hubiera bajado la demanda. Esto pasó en todas las épocas, ¿sí? Por ejemplo, las que tenemos más años en la clínica psicopedagógica, podemos recordar que los padres varones en el consultorio era bastante raro. ¿No, Elba? Me dice así bajo la cabeza.
los varones, papás en el consultorio, no podés venir con el papá y bueno, voy a ver si deja de ir a trabajar. Era bastante raro. Sí, hoy en día, digamos, esto cambió bastante. Em, em, el trabajo con padres siempre fue un trabajo de una complejidad fuerte, fuerte. Fue un trabajo, te lo traigo, me mandaron de la escuela, son frases que escuché yo en 40 años de clínica, que no fueron variando. Sí variaron las posiciones de ser padre a lo largo de estas épocas. Una de las cuestiones fuertes que aparecen en las entrevistas es que en ese entretejido que va a abrir, develar, sorprender, confirmar, va a dar lugar a cuestiones sabidas o a sabidos no sabidos en los miembros de la familia. Van a aparecer condiciones fundantes de eso que ellos, estos niños, no saben acerca de. Por ejemplo, para decir un ejemplo de esto, en los últimos años, en la última década, fue sorprendente en la clínica privada mía el desconocimiento acerca de todo lo que tenía que ver con todo lo que sea las fertilizaciones de distintos modos, en un saber no sabido que aparecía en los niños, sí. Eh, o en un saber no sabido que actuaban los padres de propias historias, ¿sí? Que quedaban derramadas, ¿sí? En las historias de los niños, como por ejemplo, escribiendo esto, me apareció un ejemplo de una mamá eh, de un niño que tenía bastantes dificultades en la escuela, que no lo dejaba ir al baño de la escuela, no lo dejaba ir a ningún lado, pero entre otras cosas no lo dejaba ir al baño de la escuela hasta que después de mucho trabajar aparecía un abuso infantil de la mamá dentro del sistema escolar. Em, el espacio con trabajo con padres es un espacio que lejos está de ser un espacio educativo, psicoeducativo, donde yo aporto un saber que voy a transferir a estos padres de cómo se realiza una buena crianza, cómo un niño aprende mejor, para pasar a ser un trabajo de co-construcción con ellos, donde el saber, ¿sí? Lo tienen ellos, como lo tiene el niño, y yo voy a acompañar estos procesos. Digo antes que se me vengan encima, no quiere decir que por momentos no paremos la entrevista, como me dicen, ¿no? Las jóvenes me dicen, pero no le decís que no duerma ¿no? Que lo saque de la cama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poner algo como elemental. Eh, y sí, ¿no? En algunos momentos aparecen como elementos fundantes de la clínica que uno dice, bueno, espera, vamos a esperar un poquito, ¿sí? ¿No? ¿No? Y nos encontramos con padres que nunca miraron un cuaderno, o padres que duermen con sus niños, qué sé yo, un montón de cosas que vemos cotidianamente, o padres que pegan, ¿sí? Sí que va a haber momentos de indicación, pero esta no es la base de lo que yo intento que hoy quede como propuesta o como apuesta, básicamente, que es un espacio de entendimiento y trabajo, donde yo no soy el oráculo de nada, ni porto ningún saber. Em, yo siempre cuento que yo fui psicopedagoga antes de ser mamá, ¿sí? Y que cuando venía de una época muy kleiniana de formación, ¿sí? En la parte más de formación analítica mía,
era dura en cada entrevista. De usted eran las entrevistas, no sé si recuerdan, les hablábamos de usted a los papás. No, cuando nos supervisaban de usted. A ver, las que tienen canas como yo, ¿se acuerdan? De usted. Usted me decían, licenciada Schipper, me decían a mí. Cuando yo le preguntaba, ¿le dio el pecho, no? El amamantamiento. Y si me llegaban a decir que no, ¡wow! No, un drama caía en mi construcción de pensamiento y teorización, hasta que, bueno, tuve mi hija, ¿sí? Mi primera hija, y tuve que yo ser una mamá, ¿no? Que tenía que animarse a dar el pecho y que me salía bien o mal y que me pasaban cosas y yo siempre recuerdo cuando me volví a sentar en el consultorio, que ya era otro porque me tuve que mudar de consultorio. ¿Vieron como en la biblioteca cuando se cambian totalmente de estante los libros y no encontramos, ¿no? Donde pusimos unos y otros? A mí la clínica con padres se me transformó, ¿sí? Quiero decir, para esto no hay que tener un hijo, hay que revisar la clínica. Uno puede no tener un hijo, pero sí revisar la clínica. Era una clínica muy, con padres, muy categórica, donde sí había lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Esa clínica no me sirvió. No me sirvieron los padres afuera, no me sirvió trabajar solo con niños, a pesar que tuve que hacerlos en algunas circunstancias, porque no contaba, ¿sí? Con padres para trabajar y tenía que trabajar igual con el niño. Eh, no me sirvió pensar que había absolutismos en la manera de ver cómo se producía una crianza, cómo se producía un acompañamiento. Entonces intenté ir, ¿no? A una idea de la construcción de un espacio de escucha activa. Eso de aprender a callarme, a silenciar mi posición y te escucharte en serio. ¿Qué me querés contar acerca de lo que te pasa con este pibe? ¿Qué esperabas y qué pasa? Con un intento de no juzgamiento, ¿no? Con un intento de apropiación de qué le pasa al padre frente, por ejemplo, a, a ver cómo, ¿no? Como me decían esta semana unos papás, pero no puedo tolerar que no escriba, me decía. Pero no podía tolerarlo, ¿sí? Era una nena ya de cuarto grado, no podía tolerarlo, ¿sí? ¿No? Yo no estaba ahí para juzgar porque no podía tolerar, estaba ahí para abrir un espacio de entendimiento, ¿no? En qué le pasaba a esta niña, que iba a tardar un rato más, si todo salía bien, en alfabetizarse. Saliendo de este lugar educativo de lo que se debe, ¿sí? Para entrar en un lugar de escucha, de encuentro, de trabajo, de entendimiento, de posibilidad en confianza, ¿sí? En ese entre que vamos a armar con estos padres, original y único, que a veces nos vamos a reír, ¿no? Ahí se me vino el ejemplo a la cabeza cuando una mamá de un niñito que atendía me decía en la puerta del consultorio: a este te lo traigo, a este no lo vas a ver nunca, ¿sí? ¿No? Como el que portaba el saber y el que no portaba, y al año y medio, 2 años, cuando ya no venía a consulta, me llamaron por el otro. ¿Qué trabajamos? Por ejemplo, una de las cuestiones que frecuentemente aparece en la consulta es de quién es el problema. El problema, entonces yo me anoto un ejemplo de una paciente, obviamente tienen todos los nombres cambiados, Emma,
el problema es de Emma, ¿sí? La mamá repetía constantemente el problema de Emma. Nosotros fuimos bien a la escuela, no tuvimos problemas, les enseñamos, el problema es de ella, ¿sí? ¿Cómo abordar esta no culpabilización absoluta, ¿no?, sobre el tema, y sí cómo abordar las formas constructivas, ¿sí?, de cómo se entrama Emma en toda esta cuestión organizativa familiar, con temas que tiene Emma específicos y con temas que son de todos. Historias que se van entretejiendo en formas múltiples de hacer familias, ¿sí? Y así vamos entendiendo estos problemas o estas dificultades o estas cuestiones que nosotros tratamos en el aprender, que están ligados a entramados familiares y por eso los necesito adentro. Y se me venía otro ejemplo de una niña, bueno, que había tenido una situación familiar muy difícil con un hermano, y entonces después de un tiempo largo, ¿no?, le iba muy mal en la escuela, en la primaria, pero en el secundario le iba muy mal, y entonces ella siempre decía, no me acuerdo nada de lo que aprendí, no me acuerdo nada, no me acuerdo nada, hasta que hace muy poquito, después de construir un lazo de mucha confianza, pudo decir, no me acuerdo nada. Cuando yo tenía 1 año y medio, se enfermó el hermano, ¿sí? Y entonces el no me acuerdo nada, ¿sí?, tuvo que ver con un largo trabajo que pudimos hacer con los papás de un no me acuerdo nada de algo que no fue ni trabajado en la familia. Para eso tenemos que salir fuertemente de las categorías de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Nosotros no portamos la verdad revelada. Sí, podemos producir un encuentro para pensar, pero para pensar lo pensable poéticamente, es decir, un pensamiento que se abre con audacia, si quieren, a otros pensamientos que van a dar entendimientos y así construir con el otro formas posibles de acompañamiento. ¿Con quiénes? Con quien tengan. Con estos papás que tienen una disponibilidad, más o menos, vamos viendo, ¿sí?, psíquica. O sea, nosotros vamos leyendo mientras trabajamos con los padres con quién estamos trabajando, ¿sí? ¿Cómo es esa forma de acompañamiento al hijo? ¿Cómo pueden sostener o no las asimetrías en el vínculo? ¿Cómo pueden responsabilizarse de esta crianza? ¿Cómo pueden posicionarse en calidad de adultos? ¿Cómo pueden o cómo vemos que trabajan sus excesos de distinto orden? ¿Cómo van pudiendo lo que pueden y cómo podemos acompañar con lo que les resulta más complejo? Y así los vamos pensando juntos. Al punto que en algunos pacientes, en algunos niños con los cuales trabajo, trabajo a veces con los padres y con la escuela, y me resulta interesante trabajar con los padres y con la escuela, y a veces esa es mi intervención con el niño, ¿sí? Y no trabajo con el niño, ¿sí? Y se me viene a la cabeza un paciente que estoy viendo ahora, que lo que estoy trabajando son indicaciones fuertes escolares, una escuela muy interesante con un acompañamiento divino. Es un niño que tiene un proceso con una psicoanalista, que yo decidí no meterme para no agregarle más horas de trabajo al niño en lo particular. Y estoy trabajando con los padres y con la escuela. Y con los padres la posibilidad de pensar cómo acompañar estos procesos
¿sí? De escolarización, es un niño que no se queda todo el día en la escuela, con lo cual empieza a tener decalajes muy fuertes con lo que le pide la escuela, bueno, una serie de datos. Entonces, ¿cómo vamos a ir pensando juntos esto, ¿sí? Que tiene que ver con sistemas diversos de acercamiento a cada familia. Es un espacio que por momentos se nos torna frustrante. Voy a ir cerrando con esto, para que aparezcan las preguntas y las intervenciones de ustedes. Es un espacio que se consolida como un espacio distinto al espacio con el niño, con la niña, que por momentos es un espacio enriquecedor, hermoso, angustiante, ¿no? Frente a relatos de algunos papás, que intenta no solamente salir de los ideales que tienen ellos, ¿sí? ¿No? Donde se sienten como que entre lo que pensaban y lo que lo que encuentran como papás o en este niño entra en choque, no entra en consonancia, pero también salir de los propios ideales, de lo que les vamos a pedir a ellos que sean o que hagan o que tenemos que hacer nosotros con ellos. Salir, el otro día estaba supervisando esta semana un hospital y la psicopedagoga hermosa, porque hermosa como lo planteaba, me dice, a mí me encantan estos papás, porque hace mucho que no habían, si bien fueron derivados por la escuela, se hacen una pregunta, ¿por qué le pasa esto? ¿Sí? No vienen solo porque son derivados, dice, empieza la pregunta a funcionar como movimiento y como factor de encuentro. Ellos quieren venir a trabajar conmigo para entender qué les pasa. Entonces, lo actual es distinto a lo que pasaba, tiene consonancias propias de la época. Tenemos padres, ¿no? Padres de estos tiempos, padres que pasaron la pandemia, padres que pasan estos tiempos tan complejos en un montón de aspectos que no voy a entrar hoy, ¿sí? Pero en estas vicisitudes anduvimos siempre. Hay cosas en común que anduvimos siempre, que es cómo es el trabajo. Lo que yo veo en la clínica y básicamente en la supervisión, que el trabajo tiende muchas veces a ser un trabajo del psicopedagogo que está o la psicopedagoga que está enseñando, en algún sentido, ¿sí? Cómo se acompaña, cómo se es padre, ¿sí? ¿Qué le falta o qué le sobra a esta escena? La propuesta y la opuesta es un trabajo, ¿no? De una intervención que tiene que ver con un trabajo de co-construcción. Una co-construcción que es inédita, que va a aparecer con estos padres y que va a salir de la profundidad de ese entorno familiar. En esta casa, con este padre, con esta madre o con esta abuela o con este señor o señora que está cuidando a este niño, ¿cómo podemos construir un andamiaje posible para que el niño pueda subjetivarse y constituirse de una manera más acorde a lo infantil de la infancia y pueda producir mejores y más consolidados aprendizajes? Bueno, paro acá y las escucho. Hola, buen día. Bueno, Graciela, yo en principio agradecerte por todo lo que nos estás compartiendo y justo André comentaba que ayer en el equipo un poco surgió este tema y nada, me quedo pensando dos cosas. Por un lado, esto que planteas de partir de lo real, o sea, yo lo entendí así, ¿no? Como partir a partir de los cuidadores con los que trabajamos,
por ahí pensar en qué es posible y no partir de lo que suponemos. Creo que un poco por ahí nos ibas devolviendo. A mí personalmente es algo que me desafía mucho. Eh, pero bueno, me gustó lo que planteaste porque creo que estoy en ese momento de revisar mi trabajo con padres, así que me sirve mucho lo que traes. Eh, y lo que me quedo pensando también es en esto que vos decías del trabajo con la singularidad de cada caso, con lo posible. Lo que no me queda pensando es cómo hacerlo cuando la demanda no aparece por parte de estos cuidadores. Porque quizás lo ubico cuando existe un interés y uno, bueno, despojándose de los ideales, trabaja con lo que hay. Ahora, cuando no hay una demanda, ¿cómo hacemos? O, no sé, Me encantó la pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo ahora? Si no, tomamos lo de Natalia, ¿sí? Natalia. Hay toda una formulación teórica en la intervención en lo escolar también. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Educación y voy a partir de ahí para ir a la clínica. Un montón de equipos de orientación, cuando íbamos a trabajar, nos decían que no iban a la escuela tal porque no había demanda. ¿No? No había demanda, entonces, por ejemplo, suponete, decía, ¿y la escuela 8 de 10? No, no, esa no fuimos, hace como 6 meses que no vamos porque no hay demanda. ¿Sí? Con lo cual entrábamos en desesperación, ¿no? Porque entonces no hay demanda, no hay intervención, intervención en el buen sentido, en la intervención en el acto de ingresar a la escuela y trabajar con, sí, poder construir mejores calidades de acompañamiento a los niños, qué sé yo. Entonces, ahí se trabajó mucho la idea de la construcción de la demanda, ¿sí? La construcción de la demanda, o sea, no es que porque no hay demanda no voy a trabajar a esa escuela, o sea, voy a construir con ellos una demanda. Entonces, en la clínica con padres, es como una frase bastante común que nos digan, ¿por qué estás acá? No, esta semana pasada un niño de una escuela, vinieron unos papás, entonces les pregunté por qué venían, y no sé, unos papás muy ricos, muy bien, ¿sí? La verdad que no sé, porque no sé, vos hablaste con la escuela porque nos mandaron que vengamos acá, pero no había demanda, no había entendimiento, no sabían, eran muy educados, muy así, muy acatadores de lo que la escuela le pedía. Pero no aparecía. Entonces, Nati, en muchos casos, esta demanda que no aparece, ¿sí? Este espacio es generador de una oportunidad de construcción, ¿sí? De una posibilidad de implicancia. Jacobo Sardel, que es una pedagoga mexicana, dice, esto a mí me concierne, ¿sí? A mí, como psicopedagoga, me concierne el trabajo con estos padres. No los puedo dejar afuera. Solamente dejo afuera los que no puedo. Todos tenemos un grupo que no llegamos, ¿sí? Bueno, todos vamos a tener en el historial de nuestra clínica unos papás que no pudimos llegar, aunque vinieron y trabajaron. Como si trabajaron, no trabajamos nada, ¿no? Y tenemos, ¿no?, la maravilla de aquellos que sí pudimos trabajar. Bueno, a nosotros nos concierne el trabajo con ellos, ¿sí? Nuestro con ellos. Y hay otro concernimiento, que es la implicación, la implicancia de ellos, cómo se implican en lo que le pasa a los pibes, a sus pibes. Esto que le pasa a Mati,
que está en la consulta, ¿sí? No es tu culpa, te implica en el acompañamiento, vamos a entender mejor qué pasa a la medida que entendimos qué pasó hasta ahora, te implica desde tu historia y desde su historia, ¿sí? En la cadena de ligadura entre una generación y otra. Entonces vamos como hilvanando fino, de a poquito, como si fuera, ¿no? Con una lentitud profunda y respetuosa, algo de lo que pueda parecer como pregunta, pensamiento, posibilidad de, mirá vos lo que dijiste, ¿sí? Pero es como chiquitito, ¿sí? No tomo la palabra, abro la palabra, abro el espacio, sino lleno ese, ¿no? Porque una psicopedagoga que yo quiero un montón, que supervisa conmigo hace tiempo, me decía, se quedan callados, ¿sí? ¿Y yo qué hago? Hablo, ¿no? Para llenar ese tiempo. Sabrina dice así, ¿sí? Hablo, para llenar ese tiempo angustioso para el profesional, ¿no? Que está ahí. Bueno. ¿No? Porque estos papás vienen porque yo los cité, ¿no? No porque quisieron, ¿no? Entonces, lo transferencial en juego, en este espacio, vincular y vinculante, donde ser co-constructor, ¿sí? De esta escena, no es ser desafiado por la culpabilidad, sino como co-construcción de, ¿y qué anduvo pasando acá? ¿Sí? ¿Y cómo fue esto que cuando él, no sé, no escribía, no sé, qué les pasaba a ustedes, ¿no? ¿Qué esperaban ustedes? En esa trama de pequeña hilación, de pequeño encuentro, de algo del orden del entendimiento que se abre, se va produciendo la demanda. En estos días que yo estaba pensando qué compartir con ustedes, en ese libro, El placer de criar, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El placer de criar, ahí lo tengo por ahí. Fue una investigación que se hizo en la cátedra de Schlemenson hace 30 años, donde en esto que no venían los papás, juntamos a las mamás, me acuerdo en esa época, a las mamás para que cuenten sus historias. Aparte de ser sumamente interesante lo que pasaba con sus hijos en los procesos de tratamiento que se encontraban, fue interesantísimo lo que pasó con ellas, ¿sí? Donde de una no demanda y de una no implicancia aparecía una mamá recordando que le cantaban cuando era chiquita, qué cuento le contaban. Es muy interesante leer esa investigación de ese momento, porque empezaban a decir, ¿a vos te contaban lo mismo? ¿Sí? Me acuerdo que en ese momento, hace muchos años, fuimos a dar una conferencia a Córdoba y era un taller, no era una conferencia, era un taller. Y entonces cuando llegamos había 1000 personas. Entonces, 1000 personas, no puedo hacer un taller para 1000 personas. Entonces, bueno, teníamos que rearmarlo rápido y dijimos, vamos a hacer eso que hicimos en la investigación. Y entonces les pedimos a todos que se dividan en grupos para poder hacer algo del orden del taller, cantando las canciones que le cantaban cuando eran pequeños, ¿sí? Entonces las 1000 personas empezaron a cantar, fue maravilloso, y lo que apareció es que cantaban cosas de los pueblos de sus padres. Entonces algunas cantaban en italiano, algunas, ¿no? Algunas cantaban qué sé yo, una canzoneta italiana, otros cantaban algo que era porque la abuela era española y la otra también tenía una abuela española. Bueno, todas esas formas que arrojó esta investigación, ¿sí? Que
como no podían convocarlos, a veces desde los niños fueron convocarlos desde su propia crianza, produjeron diferencia en los procesos constructivos y constitutivos de su hijo. Por ejemplo, los deseos que tenían estos papás en relación al futuro de sus hijos. ¿Sí? Fue una investigación muy interesante donde se dividió los papás que manifestaban deseos en relación cuando este nene sea grande, quiero que sea, qué sé yo, que vaya a la secundaria o que vaya a la facultad, y otros que no aparecían con el deseo, no aparecía como deseantes de un futuro promisorio y mejor. La demanda, si aparece franca y así de una manera muy simple, hace que el trabajo, ¿sí?, nos resulte, entre comillas, en un principio más simple, ¿sí? ¿Qué le pasa? Quiero trabajar con vos. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué viene? El padre o la madre tiene 5.000 preguntas. ¿Qué puedo hacer para colaborar con esto? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas que aparecen como transformaciones posibles o preguntas posibles acerca. La otra es un acto constructivo compartido que aparece en pequeñas, abiertos a pequeños indicios que nos dan estos padres para poder construir algo que abre lentamente un te estoy esperando. ¿Qué tal si en un mes, cuando puedas volver a tomarte un día en el trabajo, puedas venir? ¿Sí? Podemos tener una entrevista, ¿no?, por Zoom, porque no te podés acercar hasta el hospital, por ejemplo, o por videollamada, o una charla. Algo que nos dé cuenta que vos, para este proceso de acompañamiento a tu hijo, sos importante, sos parte y podés producir una modificación. Esto no quiere decir, Natalia, digo, que en todos los padres o consultas nosotros podamos construir algo de este orden. Todos tenemos en nuestro historial, niños que hemos acompañado casi en exclusividad, solo al niño. Y también tenemos en nuestro historial familias que fuimos más eficaces trabajando con ellos que con el niño. En este juego de la doble transferencia que nosotros tenemos en el trabajo con niños, sabemos que la exigencia es parte de la exigencia del trabajo nuestro. Estas dos cuestiones se van a jugar al mismo tiempo y algunas van a ser más logradas, si queremos decir, que otras. Te escucho. Sí, ayer cuando charlábamos en el equipo, lo que le decía a Nati, ante su pregunta de, bueno, ¿y cómo haces para trabajar con padres? Que era bastante amplio, digamos, pero sí me parece que una de las primeras condiciones es que ese padre, esa madre o ese cuidador se sienta alojado, que sienta que uno lo va a alojar, aún su particularidad, su realidad, sin tratando de despojarse uno de prejuicios, de, bueno, eso, de prejuicios, de pensar, bueno, de ideales, ¿no? Pero sí de involucrar al otro y de alojarlo, porque también, y sobre todo en la población del centro de salud, pero no sé si en otros ámbitos, pero ahí seguro sí se ve mucho la soledad, ¿no? En la crianza, como esta situación de no redes. En nuestro caso, además, muchas familias de inmigrantes, donde la familia quedó en otro lugar, los padres, los tíos. Entonces hay poca red, poco acompañamiento y ahí donde uno aloja a ese otro en su particularidad y hasta en su dificultad y hasta en sus aspectos como más difíciles, em, me parece que eso produce un movimiento. En mi caso, Esto yo le decía perdóname, a Nati, es que en mi caso la parte donde se me pone más tope o más difícil es cuando aparece la cuestión de la violencia. Aún así, digamos, uno intenta hablar cuando, por ejemplo, los límites son puestos con violencia,
recurrir a cómo fueron esas crianzas de esos padres, ¿no? Y vos Absoluto. cuando eras chico, ¿cómo eras como alumno? ¿Y a vos cómo te ponían los límites? ¿Y cómo era en tu familia? Porque también recorrer esa infancia los pone en situación de empatía, en primer punto, y también de uno entender un poquito más el contexto de crianza de esos padres, que también influyó en cómo son padres, ¿no? Absoluto. Esta cuestión de no redes y de soledad en la crianza no es un elemento menor, es un elemento fundante que vemos hoy en día en todos los estratos sociales, ¿sí? No es que aparece en sectores más vulnerados, o sea, aparece en todos los estratos sociales. Es como si cada vez más lo social, ¿sí? Mundial, no solamente argentino, el sujeto tiende a estar más solo, ¿sí? Y las crianzas también tienden a ser más en soledad, cosa que produce un impacto fuerte, ¿sí? En la responsabilidad, en la corresponsabilidad y en la angustia hasta del sostenimiento de esta crianza. Em, en la inmigración hay una suerte de agravamiento de esta cuestión en la ruptura, ¿sí? Eh, en la ruptura de estas entramados, ¿sí? Cuando te dicen, bueno, pero me quedó toda la familia en Paraguay, ¿sí? Eh, eh, y en el no, como que el otro, nosotros, no entendemos, y en parte tienen razón, no entendemos las cuestiones culturales que alojan los modelos de crianza, ¿sí? Ahí voy a dar un ejemplo muy emblemático que tuve. En Liniers hay una gran comunidad boliviana que se alojó en la zona de Liniers. Entonces, un momento, un equipo de orientación me llama para trabajar con padres en las escuelas, ¿sí? En una escuela, porque lo que aparecía, y ahí se armó un lío bárbaro, entre las cuestiones culturales propias que traían estos papás. Había una escuela que era básicamente de papás inmigrantes y la directora se había propuesto argentinizarlos. Entonces estábamos todos con los pelos de punta. Pero también aparecían cuestiones como el chicote. ¿Saben qué es el chicote? Sí, el chicote no nos gusta, es él como un rebenque, parece, no sé lo que es un palo con el que castigan. Entonces entrábamos en un problema que entraba ¿no? En conflicto. Por un lado, nadie se va a meter en los trasvasamientos culturales propios de cada grupo que uno pertenece, ¿sí? Espacios culturales que yo no voy a entrar porque son propios de cada sistema, de cada organización, cada nacionalidad, cada cultura, cada religión, donde yo no voy a entrar. Y otras que iban en contra, como decía la psicopedagoga que acompañaba, que era de la ley nacional. Acá no, o sea, está escrito que no podemos pegarle a los pibes. Entonces los papás decían, pero nosotros le pegamos, sí, pero está en Argentina. Bueno, y se armaba esta cuestión. Sí, en la clínica y en la clínica hospitalaria y en todas las clínicas psicopedagógicas, nosotros nos tenemos que ver con estos excesos de dolor y de soledad en este acompañamiento. Entonces, este lugar que nosotros propiciamos en una sala, en un hospital o en un consultorio privado o donde atendamos, ¿no? O donde acompañemos. Este lugar del trabajo con el otro, que es un lugar básicamente sostenido en el respeto, está sostenido en la empatía, ¿sí? En la construcción de un espacio de confianza y como diría, ay, se me fue.
ya me va a venir el nombre, porque lo dice muy lindo, un espacio de conversación, ese me fue el nombre, de Denise Nachmanovich. Denise habla de un espacio de conversación donde toma como la etimología del conversar como una danza, ¿no? Como una danza en conjunto, donde yo no tengo la melodía ni el baile que se va a danzar con preexistencia, porque allí en ese encuentro va a acontecer algo que es original, novedoso, sorprendente en algunos casos, angustioso, ¿sí? Ayer a la mañana yo tuve unos papás en el consultorio que venían porque la nena no aprendía, qué sé yo, nada sonaba muy raro. Y bueno, los escucho un poquito, dije en un momento, a mitad de la entrevista, cuéntenme un poquito sus historias escolares. ¡Wow! A mitad de la entrevista me empezó a doler la panza terriblemente porque apareció toda la historia que de lo escolar pasó a lo familiar y de lo familiar a lo intrafamiliar y de lo intrafamiliar al drama, ¿sí? De uno de los papás de este niño. A ver, en ese espacio de confianza y de conversación va a aparecer algo del orden del entendimiento y del algo del orden que a mí me parece interesante, que es la posibilidad que algo se mueva. Como en eso los sistémicos eran buenos, ¿viste? Son buenos. Cuando dicen, bueno, movemos uno y como en el juego del hospital, nos movemos todos. ¿Ya? ¿Se acuerdan del juego del hospital? ¿No? Cuando se movía uno del lugar, nos teníamos que ir moviendo todos. Algo que algo así, porque en la organización de este sistema familiar, alguien produce algo que va a producir un movimiento entre todos. Esta suerte de la construcción, por ejemplo, de la hermandad, ¿no? Que algunos autores arman, nos construimos en tanto oposición, ¿no? En tanto oposición construimos esta hermandad, entonces tenemos el pibe que aprende y el otro que, ¿no? Uno que le va horrible en la escuela y el otro que se sabe todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un movimiento en uno y va a producir un movimiento en otro. Hay algo en este pequeño movimiento donde nosotros le decimos a los papás, y si probamos un poquito por acá, pero ese probar un poquito por acá nació después de una escucha de cómo eso afectaba en todo sentido a este niño que estamos atendiendo y a esta organización familiar, ¿sí? A este papá, a esta mamá. Y si probamos de otra manera, y si entramos desde otro lugar, ¿sí? Entonces, pero esto va a aparecer como ideas, como propuestas, como posibilidades. Después que te escuché, entendí algo de tu ser mamá, ¿no? Como decía André antes, como vos aprendiste en la escuela y que te hacían a vos, ¿sí? ¿No? Eh, eh, que esperaban de vos, y qué pasó con eso que esperaban y qué pasó cuando nació, qué sé yo, Mati, el que te trajeron hoy a consulta a nosotros, y qué hicieron con eso. Ahora, a ver, lo que quiero poner sobre manera, dado la hora que es 10:20, es que el trabajo con padres es, o así yo lo pienso, en el trabajo psicopedagógico no solo una herramienta de posibilidad de cambio, es un elemento estructural de la clínica, es un lugar enorme en nuestra clínica. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, entonces lo cito, ¿sí? ¿Y hace cuánto que no los ves? No ese que no está queriendo venir y que nos cuesta trabajo. Yo estoy hablando del psicopedagogo, la psicopedagoga que no lo citó, ¿sí? Que no.
Y qué sé yo, hace como 6 meses que no lo veo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, es muy común que aparezca. ¿Cómo que no los ves? ¿Sí? A veces no los podemos ver, pero ahora tenemos teléfono, tenemos, viste, la videollamada, en eso se nos pone a veces un poquito más fácil en esto. ¿Cómo que no los veo? No, no los veo. No los veo es no trabajo. No los veo, no trabajo, no pienso con. Pero ¿se acuerdan cuando empezamos hoy la conversación? El psiquismo de un niño está condicionado por la calidad de sus relaciones tempranas, subjetivantes, que imprimen marcas y formas. ¿Quiénes? Los que viven con ellos, los que se encargan de su crianza. Yo a ellos no los puedo dejar afuera. La calidad y la fuerza, divinidad de las primeras relaciones y las secundarias que fueron con estos primeros van a imprimir acompañamientos para que el psiquismo se expanda y que los aprendizajes se produzcan y que los procesos de simbolización se den. Entonces, con ello yo no puedo no trabajar, ¿sí? No, y trabajar, ¿no? Estoy tratando de sintetizar la clase. Trabajar no es enseñarles nada, porque yo no sé ser mejor mamá que ellos, ¿sí? No me compré el manual de la madre, ni mucho menos, ¿sí? Ni del padre. Yo soy una herramienta como psicopedagoga, por momentos un dispositivo, un sujeto, una persona que viene a pensar. Y cuando uno dice, che, ¿cómo habrá sido esto? ¿Qué pasó con Pablito cuando recibió esta nota? ¿Y con ustedes? Cuando le dijeron en esta escuela, ¿no? Cuando empieza la escuela a decir, venga un poquito menos de tiempo, ¿por qué no va pensando en otra escuela? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Pero qué le pasó a ustedes con esto? ¿A qué les remitió a ustedes? Entonces, ¿cuál fue la reacción visceral? Y la que dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué le contaron de esto que me están contando a mí? ¿Qué no sabe él de esto que me estoy enterando acá hoy? ¿Sí? Vieron que los papás muchas veces dicen, yo no me acuerdo nada. ¿Viste cuando uno les pregunta? Yo no me acuerdo nada de lo que pasaba. Bueno, intentemos recordar. Hay una línea que a mí no me gusta como línea total, pero me gustó como técnicamente, que es una narrativa escrita, ¿no? Que hace que el paciente escriba acerca de su historia, de lo que viene, qué sé yo, que lo escriba. Esta es una narrativa oral, ¿sí? Que te pasó allá vos, que te pasa ahora, que no coincide, como dijeron bien las personas del equipo, con los ideales, como decía Andrea. ¿Qué se hace a pesar de la no demanda y de la no pregunta? ¿Cómo se construye una pregunta? Cada vez más amplia en este espacio. Una pregunta que no culpabilice, que no obstaculice y que abra el mapa de la posibilidad de construir un accionar, ¿sí? Que nos deje producir, acompañar en esta producción de que las cosas se destraben y que adquieran nuevos canales de entendimiento, nuevos canales de intervención de ellos como padres, ¿no? Yo no sé qué hacer con esto, te dicen los papás un montón de veces. Yo no estudié, no fui a la escuela, entonces no lo puedo ayudar. Sí, lo podés ayudar, te pasas un mate, te podés sentar al lado de él un ratito y mientras hace la tarea, qué sé yo, estamos, ¿sí? Ay, se me vino mi mamá, se me vino mi mamá, le voy a contar, mi mamá hizo la escuela primaria nada más,
¿sí? Mi mamá y mi papá hicieron solo la escuela primaria, ¿sí? Entonces mi mamá me decía siempre, miren cómo se me vino, me decía siempre que ella no me podía ayudar con la tarea, porque no sabía, pero dibujar podía. Entonces mis cuadernos estaban hermosamente dibujados por mi mamá y la señorita, no sé lo que habrá dicho de eso, porque no me acuerdo de esa parte. Pero mi mamá se sentaba a tomar mate al lado mío, ¿sí? Y cuando yo tenía que dibujar, y dibujábamos juntas, ¿sí? Em, Me quedé en el recuerdo. Me fui al patio del PH. Sacarlos de ese lugar. Yo había traído un ejemplo, pero no lo conté. Es de una amiga obstetra, ¿no? Entonces siempre mi amiga obstetra nos hace reír porque nos traía las historias cuando nacían los bebés en La Matanza, donde ella trabajó toda su carrera como obstetra. Entonces un día viene y me dice, Graciela, esto es lo más. Entonces le digo, ¿cuál era lo más? Porque en esa época, en una época, se llamaban los chicos Diego, ¿no? Para que lleguen a lugares de triunfo y de éxito. Entonces a nosotros nos enternecía, y que otro Diego nació, bueno, nació otro Diego, ¿no? Eh, Gracias, Jazmín. Eh, y entonces un día me dice, agárrate porque esta es lo más. Entonces dice, hoy nació MacGyver. Entonces, cuando nace el bebé, la mamá le dice, bueno, ¿cómo se va a llamar? MacGyver, MacGyver. Entonces dice, no se puede llamar MacGyver. Entonces, claro, MacGyver en ese momento era el héroe de la pantalla, ¿no? Era lo más. MacGyver podía resolver todo, era la ilusión, ¿no? No. A veces nos encontramos con papás que han atravesado en historias de migraciones, en historias de desvalimientos, en historias de abusos y maltratos que han padecido ellos. Muchos tiempos más que desafortunados, muchos tiempos muy dramáticos, ¿sí? Y en nuestro espacio también es un espacio de reinstalación de la ilusión, un espacio de que sí se puede. Dale. ¿Vieron cuando nos dicen no va a poder terminar, no? No va a poder. No, viste, veremos. Las que tenemos más años, viste que vimos ya pibes que nos parecían que, viste, que no le decíamos a los padres, pero le decíamos, ay, no, 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 ¿no? ¿Cómo va a ser? Y nos vienen a visitar. Hace poco tuve la suerte que me vino a visitar un expaciente de esos que uno se pregunta, y me trajo su hijo para que lo vea. Feliz estaba yo, pero feliz, y la esposa me pedía que le cuente cómo era él de pequeño. Y él de pequeño era un niño con un montón de problemas en la escuela y un montón de problemas vinculares, me acuerdo, le costaba mucho trabajo. Eh, Y bueno, ahí vino un papá, reinstalado como papá, con una familia, hermoso, la verdad que fue un encuentro muy bello. Y fue muy bello ¿no? La narración de aquellos tiempos donde juntos con este papá íbamos acordándonos qué le pasaba a él. Y bueno, eso simplemente y profundamente disminuyó de una manera exponencial el dramatismo de la escena o de la angustia que traían en relación al hijo. Este papá la había pasado peor, sin lugar a dudas, ¿no? Una de las cosas que apareció en la entrevista es que este papá no venía cuando venía con el papá y la mamá por su historia personal, y este niño tenía la suerte de venir con ellos dos a consulta, ¿sí? Este es el trabajo con padres, esa inmensa emoción que se instala cuando se arma una relación posible y posibilitadora de que algo pase. No la gran revolución, a lo mejor una pequeña revuelta, como decía Foucault,
pero un movimiento que implique, que los implique y que sin lugar a dudas implique al otro. No, esto es maravilloso. Me entró un WhatsApp, pero es que le va, y con esto cierro. Me entró un WhatsApp de una mamá. Ustedes no lo ven, pero yo lo vi, entró al teléfono. Entonces le voy a contar esa viñeta, hace 1000 años que no me llama. Esa mamá había traído a consulta, no sé por qué me está llamando ahora, había traído a consulta un niño, a quien quería mucho, pero un niño con muchas dificultades en el escolar y en el aprender y en el... Una mamá, no de las que va al hospital, ¿sí? Una mamá muy elegante, una joven mamá muy elegante. Y entonces el nene, que tenía muchísimas dificultades constitutivas de aprendizaje, tenía un repliegue de la hostia, necesitaba un otro dador, un otro que se acerque en un compromiso profundo del heme aquí. Entonces yo le pedí a la mamá si podíamos empezar a jugar la posibilidad de jugar con este niño, porque este niño no jugaba con nadie en la casa, una casa que me imagino debe ser hermosa. ¿Sí? Entonces la mamá me dijo, y ahí va la viñeta porque nunca me la voy a olvidar, te pibe hoy debe tener 30 años, no sé por qué me está llamando la mamá. Me dijo, mírame cómo me he visto, era muy elegante, sí, muy bien. Mirá cómo me he visto. Entonces me dice, yo con esta ropa no me puedo sentar a jugar. Bueno, entonces yo le dije que vaya al 11, que se compre un vestidito cualquiera y que se siente a jugar y que íbamos a empezar a jugar juntas en el consultorio. Maravilloso. Y ella muchas veces me llamó a lo largo de estos años de crianza y siempre se recordaba cuando sí se fue a comprar ropa para jugar con el hijo, fue maravilloso. Yo creo que nosotras y nosotros tenemos una posibilidad enorme, difícil, pero enorme. Y esos papás que vienen y logran el encuentro con nosotros y nosotras y arman un espacio posibilitador, queda inscripto en ellos también para siempre. Es como que dejamos de ser solo las psicopedagogas del pibe o de la piba. Somos un acompañante de ellos, ¿sí? O a veces de ella. Ya nos vamos todos, Luciana, gracias. Un acompañante de ellos o de ellas. Yo les propongo a todas y a todos que se permitan abrir ese espacio, que se vayan de las formas estandarizadas de lo que es una entrevista, ¿sí? Siendo muy respetuosas y responsables de ese espacio y que propongan algo innovador que va a dejar huella y marca en todos los chicos y familias que atiendan. Muchas gracias, Gra. Muchísimas gracias. Bueno, por el horario ya tenemos que despedirnos. Sí. Así que, bueno, ahí van los agradecimientos de los colegas. Pero bueno, gracias por este encuentro también, porque también estos espacios, estos encuentros van dejando marca en nosotros. Así que, bueno, nos veremos por los caminos de la Psicopé. Seguro gratis seguimos convocando desde el equipo. Gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima en la última clase con Cecilia. Gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Adiós.